Efesios 6, otra vez regresamos allí. En estos días estamos estudiando la armadura del cristiano. Y como introducción vamos a dar lectura a los versículos que van desde el 10 hasta el 17. Efesios 6, 10 al 17. Por lo demás, dice allí la escritura Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está también, pues, firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este texto es el texto más claro y conciso acerca de la guerra espiritual que viven todos los cristianos. Y si recuerdan, desde el capítulo 4 a los cristianos se les piden algunas cosas en particular. Se les piden que vivan de una forma en particular, que vivan siguiendo una serie de instrucciones. Y esto de la armadura es una más de estas instrucciones. En el Evangelio, en el versículo 4, 1, capítulo 4, versículo 1, vengan conmigo, allí Pablo llama a vivir a los cristianos de cierta forma. Yo pues, dice Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esta palabra viváis lleva la idea de andar, que andéis dignos de la vocación con la que habéis sido llamados, con la que fueron llamados o fuimos llamados. Sin duda, este andar o manera de vivir es única. Es un andar en amor. También, con toda humildad, noten el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Es un andar en unidad. Noten el versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un andar lleno del Espíritu Santo. El versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es un andar en luz, es un andar sabio y algunas otras instrucciones que encontramos desde el capítulo 4 en adelante, capítulo 5 también. Y finalmente en el capítulo 6, en los versículos que estamos estudiando, vemos que es un andar que demanda una lucha espiritual. Nuestro peregrinaje en este mundo es uno que se caracteriza por un conflicto espiritual contra la astucia o el poder de este enemigo que tenemos todos. Es una lucha que durará hasta el último día de nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra vamos a luchar. Y el resultado final de esa lucha es la victoria nuestra. Pablo en Romanos 8, vengan conmigo allí por unos minutos, allí expresa esa victoria final con estas palabras. Versículo 31, Romanos 8, 31. Él dice allí, noten, dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y noten el versículo 37, allí vemos que la victoria no es una simple victoria. Noten ahí, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Eso lo que quiere decir es que somos súper vencedores. Esa es la palabra que se utiliza allí. Y noten el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de ese amor. Nada, ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar. Pero no es algo atribuible a nosotros, no es algo que nosotros logramos. Todo eso se logra porque estamos en Cristo. Es por medio de Jesucristo. Y ahora vengan conmigo a 1 Corintios 15, 17. Allí Pablo, 15:57. Allí Pablo vuelve y lo dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 2:14 vuelve y Pablo y lo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Juan también lo afirma en 1 Juan 5, cuando escribe y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús o que Jesús es el Hijo de Dios. Con esto, tanto Romanos 8, como 1 Corintios 15, como 2 Corintios 2 y 1 Juan 5, vemos allí que nos están enseñando que somos victoriosos en Cristo. Estos pasajes nos presentan la verdad única, es una verdad especial que tenemos como estar en Cristo, es una posición victoriosa por estar en Él. Y todo esto culmina al final en la presencia con Él, para siempre. La victoria final es una garantía, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero cuando hablamos de la lucha y la victoria cotidiana necesitamos Efesios 6. Lo necesitamos. En este pasaje es donde aprendemos acerca de la armadura de Dios que Él ha provisto para ser usada en el conflicto diario, de tal forma que pueda salir victorioso día a día. En cada momento de sus días, en cada momento de sus vidas puedan salir victoriosos. Es una victoria total y final que encontramos en Cristo, pero en nuestra experiencia diaria necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos apropiarnos de la armadura de Dios. ¿Y qué es esta armadura? Bueno, ya hemos visto que la armadura está compuesta de 6 partes, 6 piezas. Y cuando estas piezas están bien colocadas o son tomadas para ser usadas por el cristiano, es que la victoria se da. Por tanto, dice Pablo en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. La primera de estas piezas la encontramos en el versículo 14. Ahí encontramos el cinturón de la verdad. Dijimos que esto se refiere a ponernos toda la verdad. Es ponernos toda la palabra de Dios. Es aceptar todas las escrituras, no solo una porción de ellas, todo el consejo de Dios. Y después de habernos puesto toda la verdad, vivir en verdad. Y reconocer en todo momento esta verdad de Dios. La segunda pieza es la coraza de justicia. Y esta tiene que ver con la protección de los sentimientos, de los afectos, de la conciencia, de la voluntad, es decir, todo esto que está adentro, y se refiere a esa conducta justa de aquel que ha sido justificado. En tercer lugar, vimos la importancia del calzado en la guerra espiritual. Pablo le llama a este calzado el Evangelio de la paz. Esta es una referencia a la paz del Evangelio, no a la paz del mundo ni a la paz con otras personas, sino al hecho de que ahora hay paz entre Dios y aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Romanos 5:1.
El que ha aceptado el Evangelio tiene paz con Dios y tiene la protección del Evangelio. Por esto es posible tener confianza en la lucha. Estos tres elementos son la protección que le permite tener firmeza en contra de las acechanzas del enemigo, del diablo. Y hoy pasamos a la próxima pieza en la armadura que Pablo describe como el escudo de la fe. Noten el versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar o podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Vamos a definir en unos momentos esto del escudo de la fe, pero ya de entrada podemos afirmar que puede apagar todos los dardos de fuego del maligno, puede apagar todas las tentaciones del enemigo. Para esto sirve el escudo, para que sin importar la tentación que venga, la pueda rechazar, para que pueda rechazar cualquier ataque del enemigo. Entonces, este escudo puede apagar y detener todas las tentaciones. Los romanos usaban varios tipos de escudos, pero la palabra que se utiliza en el original, está apuntando a un escudo con unas características en particular. Era un escudo que era bastante grande, tan grande como una puerta de madera, estaba recubierto con un cuero y este cuero estaba húmedo y en los bordes tenía unas piezas metálicas. El propósito de este escudo era que en la batalla pudiera proteger al soldado de las flechas y las lanzas del enemigo, protegerlo de las flechas encendidas con fuego, y eso lo hacía con el cuero que estaba humedecido. La estrategia militar romana era colocar en primera línea a estos soldados que podían extenderse hasta 2 o 3 kilómetros de largo, soldados que lentamente avanzaban con estos escudos de protección y detrás tenían arqueros que disparaban flechas hacia el enemigo. Y el propósito del escudo era esa protección de la primera línea, de estas personas, y además proteger a los arqueros. Ahora noten cómo Pablo comienza el versículo 16. Allí dice, sobre todo, en la Reina Valera, y en la Biblia de las Américas dice, y en todo. El punto no es que el escudo era la pieza más importante en la armadura. Toda pieza de la armadura es indispensable. Lo que el apóstol dice es que además de estas 3 piezas que ya ha mencionado, tomen ahora el escudo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No hay ninguna de estas piezas más importante que la otra. Todas son importantes. Y recuerden que estas primeras 3 piezas son para ser puestas. Es algo que se coloca muy firmemente en el cuerpo. Inclusive si no estaba en la guerra, las mantenía puestas. Ahora las 3 piezas que tenemos, las otras son piezas que usted toma para ir a la batalla. Ahora el soldado tiene que tomar y usar estas 3 piezas de su armadura. Y esto nos lo muestran los verbos que encontramos allí. En el original nos muestran. En unos dice que es tomar y en el otro dice que es ponerse. Los 3 primeros tienen que ver con que siempre debe estar preparado para la batalla. Y los últimos 3 tienen que ver con que esté listo al momento del combate. Un cristiano siempre debe estar preparado para la lucha. Y esto es muy importante. Recuerdo que uno de mis hijos no le daban muchas oportunidades para jugar en el equipo de fútbol americano en el que estaba. No le daban muchas oportunidades porque no era muy bueno. Jugaban los mejores, por supuesto. Él entrenaba todos los días, toda la semana, de lunes a sábado inclusive. Los sábados estaban incluidos. Pero en casi todos los partidos llegaba y estaba parado en la reserva, esperando el día que le llamaran. El día del partido normalmente eran los viernes, y él traía siempre su uniforme y toda la armadura, las sombreras, todo lo que llevaba, algo en los brazos, algo en el pecho, el casco, todo lo llevaba listo para la batalla. Y un día le llamaron a jugar. El día que le llamaron, él estaba listo y entró a jugar porque estaba listo. Se puso el casco y salió a la batalla. Cuando salió al campo, yo lo vi, era el mejor de todos. Claro, yo soy su padre, por eso.
Lo vi. Es lo mismo con la armadura. El cristiano debe estar listo en todo momento. Que cuando la batalla comienza, el cristiano tenga puestos todos los elementos que debe tener puestos. Y que tomando estos elementos y esta armadura pueda empezar la batalla. Pueda defenderse. Y son el escudo de la fe, el yelmo y la espada. ¿Y con qué fin son estos? Son el propósito de estos para protegerse. Entonces este escudo y los otros elementos sirven para esta lucha espiritual. Este escudo sirve para apagar no solo algunas flechas, no solo algunos dardos encendidos del maligno, sino noten allí, dice, para todos los dardos del maligno. Noten los versículos, el 16, todos los dardos encendidos. Esta es una protección completa. Ahora dice, del maligno. ¿Quién es este? El maligno. Bueno, en el versículo 11, Pablo lo identifica con un nombre propio. Es el diablo. El diablo o Satanás es el comandante en jefe de todas las fuerzas del mal mencionadas en el versículo 12. Lo que notamos inmediatamente es que nuestra lucha como cristianos no es contra la filosofía, no es contra conceptos cerrados. Nuestra lucha es contra seres, contra personas, y estas personas se caracterizan por la maldad. Estamos luchando contra el diablo y sus demonios. Pablo describe a Satanás como un enemigo que lanza dardos de fuego. Las flechas o dardos, estas flechas o dardos estaban hechas de un material empapado con una sustancia inflamable. Luego ese material impregnado con esa sustancia se enrolla en la punta del dardo con mucha fuerza hasta que está firme allí en su posición, y luego estaban listos estas personas para atacar al enemigo. Encendían el material inflamable para que se prendiera y luego lanzaban esos dardos en dirección del enemigo. Si uno de estos dardos penetraba lo que fuera, estallaba aún más y quemaba alguna parte del cuerpo y prendía todo lo que estuviera alrededor. De esa manera, estas personas estaban preparando el camino para un ataque masivo. Los soldados solían lanzar estos dardos al enemigo desde todas las direcciones posibles, y habiendo preparado el camino, entonces las tropas avanzan. Esa era la antigua forma de hacer lo que hoy se conoce en la guerra moderna como un bombardeo preliminar. Hoy en día así hacen, mandan las bombas, bombardean todo y luego sí entra la infantería. Satanás hace lo mismo, lanza dardos espirituales que tienen el propósito de destruir. ¿Y cuáles son esos dardos? En la Escritura vemos que Satanás trata de hacernos caer por medio de tentaciones, por medio de pensamientos perversos, por medio de actitudes egoístas, de dudas, de miedos, de avaricia, de impureza, de orgullo y puedo seguir nombrando muchas más. El apóstol nos ha recordado que no luchamos contra el mal considerándolo como algo abstracto e impersonal. Él ya nos ha asegurado que estamos confrontando las artimañas del demonio o de Satanás. Y no solo por el diablo, sino también sus principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el propósito de Pablo es que se dé cuenta de que está luchando contra personas espirituales, contra esos poderes espirituales de maldad. Si alguna vez hubo que recalcar esto, es hoy. El mundo ya no cree en el diablo, y mucho menos en los seres y entes espirituales. El mundo no cree ni en ángeles ni en demonios. Y eso es una de las principales causas de los problemas en los que se encuentra. El maligno es el diablo, y él ordena y controla una diversidad de poderes y de agentes. Es muy importante que tenga en cuenta esto, de que está involucrado en una tremenda guerra espiritual. ¿Creemos en Dios? Amén, ¿cierto? Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, son tres personas en una divinidad. Dios es persona. Dios
no es una fuerza, Dios no es un poder, Dios es persona. ¿Estamos ahí? ¿Cierto? Bueno, el diablo también es. El diablo no es una fuerza, no es un poder. Las fuerzas malvadas están contra nosotros. No son fuerza o un poder, son entes personales e inteligentes. Esto hay que entenderlo con claridad. Nuestro problema no es simplemente que el hombre es pecador, y es cierto, el hombre es pecador, su naturaleza es pecadora, es malvada. Pero detrás del hombre hay poderes infernales, estos agentes diabólicos, estas entidades espirituales. Y hoy tenemos que recalcar esto. Esta es una cuestión teológica muy importante. Tener presente que el diablo está en este mundo y él fue el que inició toda esta maldad. Él originó el mal. ¿Quién fue el que tentó a Eva? Satanás. No debe pensar en el mal y la maldad como algo abstracto. Toda la enseñanza de las Escrituras es que el mal está manipulando y propagando su maldad con estos seres, con estas entidades, a todas las personas. Y por eso debe estar preparado para los ataques. Y uno de esos ataques son esos dardos de fuego que utiliza. Son ardientes, están en llamas y son muy destructivos. Parte de sus ataques es evitar que entienda que Él es el causante de todos estos males. Él quiere hacerles creer que todas estas cosas se originan en ustedes mismos y luego les convence de que son personas muy malvadas y no tienen derecho a ser llamados cristianos en absoluto. En un momento usted se llena de desesperanza, una desesperanza absoluta acerca de usted mismo. Así que nada es tan vital, nada es tan importante para usted y para mí que darnos cuenta de que el diablo con sus dardos le está atacando y se mantiene atacándole hasta que lo tenga en esa condición. Pensemos en algunos ejemplos de esto. ¿Qué piensa cuando está mirando su computadora, está trabajando en el web y le llegan las tentaciones de las imágenes que allí aparecen? ¿No las puso usted allí? El diablo ha orquestado todo para que le lleguen a usted y a un sinnúmero de personas. Y estas imágenes, si le hace clic a estas imágenes, lo va a llevar a sitios inapropiados. Si está desprevenido, se puede ir a lugares que solo le traen vergüenza y sufrimiento. Esos son los dardos. Pero se puede evitar teniendo el escudo de la fe. Pero pensemos en otra, que es del hábito de leer la Escritura y orar. No lo lee porque los poderes malvados le llenan su mente de millones de cosas y no lo dejan tiempo para lo que es importante. Si está pensando en todas las cosas del mundo, deja de lado los asuntos espirituales. Estos son los dardos ardientes del malvado. Eso viene de afuera, no son generados por nosotros. Son tentaciones que se dejan entrar y ahora los pensamientos están dominados por el malvado. Queden las dudas. Este es la más común de todas las tentaciones, los pensamientos de dudas. El diablo arroja estas dudas. Yo recuerdo que así fui yo tentado. Me tentaba con una serie que no sé cuántos de ustedes la conozcan. La serie era El planeta de los simios, hace muchos años. Esa película era una burla al cristianismo, porque allí los que seguían el libro eran los micos. Los hombres no seguían el libro, eran los micos los que seguían un libro. Y eso me hacía durar, porque yo decía, ¿estamos nosotros, o será que somos como micos siguiendo a un libro? Al principio de mi cristianidad así lo pensé. Hoy, gracias a Dios, no es una tentación para mí, pero luché con esto. Y hay más, el diablo a menudo ha plagado a algunos de los santos más nobles con pensamientos blasfemos acerca de Dios, pensamientos blasfemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es horrible, es horrible. Estas son algunas de las formas en que vienen los dardos ardientes en el ámbito de los pensamientos, pero a veces toman forma de imaginaciones.
Nos enfrentamos a las artimañas del diablo y su ingenio es casi que infinito. Puede tentarle pintando cosas muy vívidas en su mente. Lanza así dardos ardientes hacia nosotros en el reino de la imaginación. Y eso se da en el ámbito de los deseos, en las pasiones, incitándolos a pensar cosas que no lo hubieran hecho ni siquiera en sus días normales, pero son tantas cosas que su imaginación empieza a llegar y a imaginarse y cosas que no están correctas, que lo llevan a pecar. ¿No se da cuenta de eso? ¿O se está dando cuenta de eso? Si no lo ve, entonces está tan agarrado de las garras del diablo que ni siquiera es consciente del hecho de que está sucediendo en su vida, que lo tiene atrapado. La tentación es el pan de cada día de todo cristiano. Le sucede a todos en algún momento u otro, de alguna u otra forma. Debe estar preparado por eso, para ello. Siempre debe tener su escudo de la fe en esa posición, en una posición conveniente para que pueda tomarlo en algún momento y poder protegerse. Es su única esperanza. Pero hay más. ¿Qué de las pruebas? Esas también son tentaciones. La historia de la iglesia tiene mucho que decir sobre esas pruebas de fuego. De hecho, hay muchas personas cristianas hoy en día que están pasando por esas pruebas de fuego. Están en un horno, como lo estaban los creyentes en la época de Daniel, estos jóvenes. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:12, lo dice de esta forma, dice: fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No es extraño, es lo normal, es lo que van a esperar, es lo que todos vamos a esperar, pruebas. Es lo que le pasa al pueblo de Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y en verdad todos los que viven o los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos, además de tener pruebas, persecuciones, 2 Timoteo 3:12. El malvado puede traer todas estas cosas de repente sobre nosotros. Las persecuciones son una forma de tentación. Satanás trata de alarmarlos, trata de llenarlos de temores. ¿Tienen ustedes enemigos con la intención de perseguirles? ¿Que se proponen de pronto intimidarlos por su fe? ¿Piensa que de pronto va a perder su trabajo o su posición porque es cristiano? ¿O se preocupa por su esposa y su familia? ¿Se preocupa por la iglesia y por la causa de Cristo? Hay terribles periodos de persecución que llegan a la vida cristiana. Una vez más, puede haber unos intervalos cuando no hay persecución, excepto de pronto un tiro aquí o un tiro allá, una flecha o una lanza. Pero a veces el diablo, por así decirlo, está agrupándolas todos estos dardos de fuego y los manda a todos en un solo momento. Y puede esa embestida del diablo durar por un tiempo, por un periodo de tiempo. Y hay personas cristianas que soportan este tipo de ataques en la actualidad. Hay persecuciones en el mundo hacia los cristianos. La persecución puede venir incluso a través de aquellos que son queridos para nosotros. No creyentes, pero queridos, personas cercanas. Pueden dejarnos de pronto por un momento de tiempo, luego de repente, como si el diablo los soltara, les quitara la cuerda, vuelven y se vienen hacia nosotros y lo hacen por un periodo, luego desisten y vuelven otra vez. Yo tengo un familiar de estos, que pasa un tiempo, parece que ya sí hasta está creyendo porque le doy el evangelio, pero al otro momento vuelve otra vez con su filosofía, con toda, parece, yo no puedo entenderlo. Y lo que es peor es que a veces hay algunos que siendo cristianos se dejan usar por el diablo para hacerle daño a otros. Por ejemplo, crear un rumor o un chisme acerca de algún hermano. Eso es dejarse usar por el diablo. Y ese hermano sufre. ¿Y cómo puede ese hermano soportar esto? Pues poniendo su escudo de la fe.
Siempre debe estar protegido contra los ataques y al mismo tiempo no debe dejarse llevar por el enemigo. Las palabras del apóstol son claras. Esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son parte de esas tentaciones. Son unos deseos por unas cosas que no le traen beneficio a usted, ni a mí, por supuesto. Juan nos dice estas cosas, o que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el que controla el mundo? Juan nos lo dice en 1 Juan 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así es. En otras palabras, Satanás trata de dañarlos por medio de incitarles a tener respuestas mundanas, actitudes mundanas, conductas mundanas opuestas a Cristo. La única defensa que tiene en contra de esos dardos es el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con esa palabra fe? ¿Cómo es que la fe protege de estos dardos? La fe aquí significa la capacidad de aplicar rápidamente lo que cree para repeler todo lo que el diablo hace o intenta hacerle. La capacidad de aplicar rápidamente lo que cree para repeler todo lo que el diablo hace o intenta hacerle. Eso es lo que significa fe en este lugar. La fe no es simplemente una creencia o una teoría intelectual. Por supuesto, la fe incluye lo que cree, pero la fe nunca se detiene en un mero asentamiento o asentimiento intelectual y la creencia. La fe siempre es práctica. La fe siempre aplica la verdad. La fe sin obras es muerta, recuerden. Siempre existe este elemento de actividad en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es el escudo, o aquí en la fe, en el escudo de la fe, es esa aplicación rápida de lo que cree como una respuesta a todo lo que el diablo les manda. Pero ¿cómo actúa esa fe como un escudo? La respuesta es que la fe nunca apunta a sí mismo, siempre apunta a su objeto. Eso es absolutamente crucial de entender. Las sectas producen personas que tienen fe en la fe, pero si ponen su fe en la fe, eventualmente va a caer. Hay personas que tratan de obrar la fe o de tener una fe de calidad ellos mismos, pero nunca van a tener éxito. Eso es simplemente un ejercicio psicológico. Si nos dicen que obremos la fe o que pongamos nuestra fe en la fe, no vamos a caer, porque la fe nunca debe apuntar a sí misma. La fe nunca protege a un hombre por la misma fe, por sí misma. La fe siempre apunta a su objeto y de esa manera les hace fuertes. Vamos a Romanos, que Pablo allí en Romanos 4 nos ayuda con este asunto. Noten Romanos 4, versículo 18. Él creyó. ¿Quién creyó? Romanos 4. ¿Quién? Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí lo notan? La fe no es por fe, es una fe en un objeto, es una persona. La fe salvó a Abraham, él le dio gloria a Dios y la fe apunta a Dios. Y eso es lo que siempre hace la fe. La fe nunca apunta a sí mismo, la fe apunta a Dios. Y el secreto de Abraham era que su fe lo llevó a creer en Dios, a creer en su carácter, a creer en sus promesas. Él confió en ellas. Se nos habla de grandes héroes de la fe en Hebreos 11. Siendo débiles,
fueron hechos fuertes. ¿Por qué fueron hechos fuertes estos hombres? Por la fe en Cristo, por la fe en la promesa. No la fe en fe, sino una fe en Dios. Eran hombres que creían en Dios. Lo consideraban capaz de hacer todo lo que había dicho, que había prometido. Ese es su secreto. La fe nunca se vuelve o nunca hay fe sobre sí misma. Así que no debe mirarse a usted mismo y tratar de cultivar una fe. Es que yo voy a tratar de cultivar esta fe, a ver si yo tengo fe. No, la fe siempre es en un objeto. Es como yo puedo creer más allá, no como yo puedo tener fe yo mismo. Es como puedo creer más en Jesús, cómo puedo creer más en Dios. Ahí es donde está el objeto. La fe siempre apunta a Dios, al carácter de Dios, a las promesas de Dios. Él es aquel en el que puede confiar. No en usted y no en la fe como fe. La fe apunta a sus promesas, apunta a lo que dice la Escritura que son esas promesas. Entonces, ¿qué debe hacer? Conocerlas, conocer las promesas. Y de esa forma va a ser capaz de sostener el escudo de la fe. En el momento que venga el enemigo, si usted conoce esas promesas, usted puede poner ese escudo y puede repeler todos los dardos del enemigo que vengan. Será capaz de sostener en ese momento su fe, va a sostenerse firme porque tiene esa fe, porque conoce las declaraciones que encontramos en las Escrituras. Una promesa de Dios es siempre verdadera, siempre fiel. Él es fiel a sus promesas, Él no cambia, todas sus promesas son siempre verdad. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Así que cuando el diablo viene a usted y le dice, bueno, te concedo que Dios te bendijo en este día. Parecía que es tu padre, pero hoy que has pecado, ya no eres ni siquiera creyente. No, la promesa es que cuando somos salvos para siempre. Es una promesa, por más que usted caiga, para siempre es salvo. La salvación es por gracia, es un regalo, ya fue dada. En ese momento, levante el escudo de la fe y diga, eso es imposible. No me puede tentar, es imposible. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No puede cambiar. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Sus promesas son siempre seguras. Él ha hecho un juramento y nunca lo va a romper. Así es como se puede sostener el escudo de la fe. Ser cristiano es creer y confiar en Dios. Es creer como dice el autor de Hebreos 11:16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. 4 veces en la Escritura encontramos que Dios repite, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:39. Cuando Dios repite una verdad tantas veces, es importante que la entienda y que preste atención. La fe es de vital importancia en la vida del justo. La fe es súper importante en la vida del creyente. Mis hermanos, toda tentación, toda duda, todo falso pensamiento es un dardo que proviene del padre de mentira y nos mueve a dudar de Dios y finalmente a contradecir a Dios. Cada tentación en su esencia es poner una duda en la verdad de Dios. Cada tentación es desconfiar de lo que Dios dice en su palabra. Abandonar a Dios es tragarnos la pildorita. Es tragarnos la pildorita del maligno. ¿Creerá a Dios o creerá a Satanás? Escuche las palabras de Juan, primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso. Imagínese, cada vez que usted y yo somos heridos con un dardo del maligno, no tenemos el escudo, pasan esos dardos y nos hieren. Cada vez que cedemos, estamos escuchando la voz del maligno.
Estamos escuchando a Satanás. Estamos dando crédito a Satanás y tratando a Dios de mentiroso. ¡Qué blasfemia! ¿Acaso miente Dios? Pablo responde. En Tito 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Dios no miente. Dios no miente y no puede mentir. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Dios encarnado dijo eso. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios es verdad. Lo que dice su palabra acerca de Él es verdad. Siempre es verdad. Jesús, orando en favor de los suyos, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente cuando cree a Dios, cuando cree en su palabra, es que encuentra en realidad una protección en contra del maligno. Y no solamente lo protege, sino que puede vivir inclusive vidas gozosas. Salomón lo dijo: bienaventurado el hombre que me escucha. Jeremías, en medio de un pueblo desobediente y rebelde, dice estas palabras: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. La palabra de Dios fue escrita con varios propósitos de protección, y si estamos protegidos podemos vivir vidas gozosas. Primera de Juan 1 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero Satanás viene y dice: no crea a Dios. Haz lo que quiera, siga sus instintos, obedece a tus apetitos. Eso le va a causar placer. Es una mentira. Es una mentira. Cada vez que peca, le cree a Satanás. Y eso es necio. Qué tontos somos a veces, ¿no les parece? Pero lo increíble es que todavía pecamos. Eso es lo más increíble. Seguimos pecando a diario. Conocemos la palabra y seguimos cayendo. Y este pasaje que estamos examinando nos enseña que la única manera de apagar los dardos de fuego del maligno es creyendo en Dios, tomando el escudo de la fe. Yo le pregunto, ¿realmente cree en Dios? ¿Cree lo que dice en su palabra? Romanos 4:3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Proverbios 30 lo vuelve y lo dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmo 18:30 lo dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, Él es escudo a todos los que en Él se acogen. Y el apóstol Juan reitera esta misma verdad. Y dice esto: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿A quién va a creer? Cuando cree en Satanás, está derrotado. Cuando cree en Dios, Él promete ser su refugio y victoria. Cuando cree a Dios, su escudo está levantado y firme. Pero cuando cree a Satanás es porque ha dejado su escudo de lado, está abajo. Y en ese momento los dardos penetran. Solo triunfa cuando cree en Dios. Su victoria está en la fe, en creer en sus promesas, en creer lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8 lo dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero luego dice: pero resistirle firmes en la fe. Para resumir, todo el escudo de la fe es aplicar consistentemente lo que cree de la palabra de Dios. En cada situación, en cada momento de su vida, en cada momento que enfrenta al maligno, debe tener ese escudo en la mano. Si usted y yo no confiamos y no creemos en Dios, quiere decir que no le conocemos, que no sabemos las promesas, no sabemos de ellas. Porque en la medida que conocemos más,
y más a Dios, nuestra fe aumenta. Podemos confiar más y más en Él en la medida que más le conocemos. Es decir, esto es una relación. Todo esto se basa en una relación de nosotros con Dios. Es una cuestión del corazón. Por esta razón es de vital importancia que el creyente tome tiempo a solas con Dios. Cultive su alma, medite en su palabra, escuche su voz a través de la palabra. Tome tiempo para orar, confiese sus pecados. Cada vez que confiesa, está más cerca de Él. Busque su voluntad, busque la voluntad de Dios para su vida. De tal manera que pueda confiar en Él, que pueda creer y creer en lo que Él le ha revelado. Debe conocerle, debe tener una comunión interna con Él, intensa si es posible. Mantener esa comunión intensa le va a permitir que pueda poner ese escudo de la fe cuando vengan todos esos ataques y no ser seducidos por las cosas de este mundo. ¿Estamos? Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos muestra, nos ayuda a vivir vidas que traen gloria a ti. En este momento, Padre, te pido que a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que estas palabras que tú nos has dejado hoy sean una verdad, sean para ellos la realidad de la lucha en la que se encuentran y que puedan usarlas para que el enemigo no los pueda tocar, Señor. Sabemos que la fe, que lo que hemos creído es lo que nos protege, que ese es el escudo de protección en contra del enemigo y por eso te pedimos, Señor, que sea una realidad, que nos ayudes en nuestras mentes a recordar los textos bíblicos, que nos ayudes a separar tiempo para la devoción, para la lectura, para la meditación de tu palabra, para que esas verdades, Señor, estén presentes en nuestro corazón, que cuando vengan esos dardos también podamos traer textos bíblicos para poder contrarrestar cualquier deseo, cualquier pensamiento, cualquier palabra que queramos decir de nuestra boca que es pecaminosa. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén.